A continuación, les voy a presentar a nuestro siguiente ponente. Es don Shimshon Zamir. El señor Zamir nació en Argentina. Actualmente vive en Israel desde 1972. Es veterano de guerra. Trabajó 30 años en la industria química israelí. Hoy está jubilado. Autodidacta, graduado en sociología. Experto profesional en asuntos que atañen a Oriente Medio, terrorismo, inteligencia y seguridad integral interior del Estado de Israel. Es un gran conocedor de esa zona. El título de su ponencia es La influencia de la guerra sobre la sociedad israelí. Señor Zamir, tiene usted la palabra. Disculpe, tiene el micrófono cerrado. ¿Ahora me Perfecto. escuchan? Sí, ahora le oímos. Muy bien. Gracias. Y yo quiero decir desde el principio dos cosas pequeñas. Una, muchas de las conclusiones que dijo el excelentísimo general no estuve demasiado de acuerdo, pero esta no es una discusión entre nosotros. Mi tema es otro tema y por lo tanto no voy a hablar sobre eso. No todo lo que dijo, pero parte. Lo segundo que desafortunadamente eh, no he traído fotografías o una presentación con fotos, porque desgraciadamente las fotos de la zona nuestra y de mi país y de la Franja de Gaza en este mes aparecieron en todos los diarios del mundo y todo lo que yo pueda agregar no es más que no es más que volver sobre lo que ya todos vieron. No es nada simpático y eso es lo que hay. Pero dado que el tema mío es hablar sobre la sociedad de israelí y no de casualidad elegí este tema, eh, lo elegí porque hay algo que normalmente se acostumbra a escuchar en los distintos comentaristas, es el tema de lo que yo llamaría la proporcionalidad de la respuesta israelí con respecto al ataque del 7 del 10 y en ocasiones anteriores también hubo lo mismo. Ahora, para entender la supuesta falta de proporcionalidad de Israel, hay primero que ver qué es lo que sucede en la sociedad israelí. Yo quiero recordarles a todos los oyentes que Israel fue construida en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial y después del Holocausto, cuando 450.000 sobrevivientes de ese holocausto estuvieron en, formaron parte de los 650.000 personas que era la población de Israel en el 1948. Esa gente, parte de ellos, 150.000, algo así, todavía siguen viviendo en Israel. Parte de ellos también cayeron ahora como rehenes en Gaza. Pero esa gente se reconstruyó, construyó familias, tuvo hijos, tuvo nietos y en este momento hay, en parte de ellos tienen bisnietos. Es decir, los 450.000 que vinieron se convirtieron ahora en algo así como 1,5 millones con todos sus descendientes. Nosotros acostumbramos a tener más hijos de los que tienen los europeos. Y los acontecimientos del 7 del 10 crearon en la sociedad israelí una sensación de una repetición del holocausto. Es decir, el ataque y la imposibilidad de gente civil de defenderse ante los ataques, no hablemos de la brutalidad del ataque, crearon una sensación de muy embromada, muy difícil en Israel y las fotos que la misma gente de Hamas se ocupó, los videos que se ocuparon de publicar en el mundo, en definitiva recordaron los conocidos, lo que se llama el pogrom, que los judíos sufrimos en Polonia, en Rusia, en Ucrania, en el fin del siglo XIX y principio del siglo XX. Eso hace que la sensibilidad alrededor del acontecimiento
es mayor de lo que a lo mejor podía sentirse en otro país. Agregaré otra cosa a eso. Israel es un país diminuto, 20.000 kilómetros cuadrados, y tiene, a diferencia de, por ejemplo, España, tiene varios países alrededor. Sin excepción, todos los países que tiene alrededor están entre enemigos y hostiles. Ahora, quien vio las noticias los días siguientes después del acontecimiento, pudieron ver que en Jordania, en Marruecos, en Egipto y en varios países del Medio Oriente, cientos de miles de personas se manifestaron proponiendo ir a Israel y continuar el trabajo de Hamás, continuar lo que Hamás había hecho. Es decir, eso se vio en las redes de televisión, yo no tengo que volver sobre ello. Y lo que sucedió en Israel es que en los primeros días hubo una sensación de que hay quien quiere emular, por supuesto, con la influencia de lo que se llama los anti-israelíes, los países anti-israelíes, quiere emular a Hamas y llegar a las fronteras de Israel. Y eso creó una sensación en la cual Israel, la sociedad israelí, se estremeció mucho y quiso salir de esa situación. Ahora, yo quiero explicar algo que muchas veces no se entiende. Egipto hizo en el año 1970, 79, Jordania en el 94 hicieron paz con Israel. Y luego, hace 3 años, los que lo hicieron fueron los acuerdos de Abraham, que el general también los nombró. Pero hay que entender, no es la población del país quien hace la paz con Israel, son los gobiernos de esos países. Quien hace consultas de opinión pública en los países esos entiende que entre el 80 y el 90% de la población es enemiga de Israel y tiene sensaciones anti-israelíes porque son gente religiosa, musulmana, y entonces es con respecto a los judíos, no exactamente contra Israel, pero los países, los gobiernos de los países que rodean a Israel, también aquellos que son, como por ejemplo Egipto y Jordania, tienen acuerdos de paz con Israel, tienen que estar atentos a la opinión pública de sus países. Y la opinión pública de sus países es anti-israelí. Con lo cual, esos gobiernos no tienen una posición de amistad. Hicieron un acuerdo con Israel, recibieron lo que recibieron, pagaron lo que pagaron por los acuerdos, pero no tienen una posición de amistad. Son como mínimo no beligerantes, como máximos, perdón, no beligerantes. Pero ellos tienen que estar atentos a lo que dice su población. Lo que pasa con Jordania en estos momentos, que el rey de Jordania está casado con una mujer palestina, por cuestiones, así como los monarcas en Europa se casaban con la hija de otro rey de otro país. Y, y él tiene que estar atento a lo que dice su población y por lo tanto tienen una situación hostil con respecto a Israel. No quiero hablar del Líbano, con el cual, como dijo el general, muy posiblemente haya acontecimientos militares en los próximos meses. No hablemos de Irán, que todos sabemos qué es lo que pretende Irán, pero en los últimos tiempos no hablemos de Siria, que Siria nunca dejó de ser enemiga de Israel, y en el país en el cual, especialmente en la zona sur en este momento, hay proxies de Irán que también dispararon contra Israel, pero poco, por ahora poco. Ahora, no hablemos de Yemen, que está a 1.800 kilómetros de Israel y que yo estoy seguro que el 99% de la población de Yemen nunca vio un israelí en su vida, pero que por cuestiones de la unión con otros países, con otros grupos anti-israelíes, dispara contra Israel. Ahora, eso hace que exista
todo un frente. Yo quiero explicar parte de lo que sucedió. La inteligencia militar israelí falló. Falló por varios motivos. Uno de ellos es que estar pensando, y es una cuestión generalmente de gente joven, de pensar que la tecnología puede solucionar todos los problemas. Otra, porque la situación económica de Israel, que es muy buena situación económica, o por lo menos fue hasta los últimos años, permitió tener una sensación de estar menos presionado por lo que sucede alrededor. Un tercer tema, porque los países árabes alrededor, Jordania, Líbano, Siria, esos países están en mala situación ellos mismos, con lo cual el peligro supuestamente para Israel no disminuyó. Pero existen otros dos frentes que yo quiero hablarlos, y uno de ellos es posible que los sorprenda a ustedes. Uno de ellos es, por supuesto, la Cisjordania. Es decir, no quiero hablar de Gaza en este momento, a lo mejor en unos minutos más. La Cisjordania es un frente permanente. Y quiero agregar ahora, dado que parte de la gente que está aquí o de la que escucha, de los casi 60 personas que están viendo el seminario, hay algo que no entienden. Israel, desde que devolvió a Sinai a los egipcios en el 79, 80, no tiene profundidad estratégica. Israel no tiene profundidad estratégica. Para quien conoce, si alguno de ustedes conoce Israel, la separación entre Israel y Palestina, la profundidad estratégica de Israel son 80 metros. La profundidad estratégica de Israel con el Líbano son 150 metros. La profundidad estratégica en Jerusalén es cruzar la entrada a Jerusalén Oriental. Israel no tiene profundidad estratégica, con lo cual, lo que sucedió, dicho sea de paso, el lugar donde entró Hamás, hay una profundidad estratégica que yo la conozco bien porque viví en ese lugar 6 años, de 1,5 kilómetros. Y ellos consiguieron entrar. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que Israel tiene dos posibilidades. Una es atacar del otro lado de la frontera. Otra es esperar que lo ataque. Ahora, Israel no puede atacar todo el tiempo del otro lado de la frontera porque entonces va a ser considerado el malo, como dijo el general Salgado. Pero por el otro lado, cuando usted está y tiene a 100 metros de usted el otro país, entonces usted no puede bajar los brazos en ningún momento, porque todo el tiempo usted está con el peligro de que en cualquier momento, en el centro de Israel, que es la zona más poblada, donde viven casi 7 millones de los 9,5 millones de la población de Israel, ellos cruzan un muro y ya están en Israel, son los 80 metros de los que hablé antes. Ahora, eso impide que uno pueda bajar las manos. Y cuando una sociedad se siente tranquila, contenta, de bienestar, entonces tiende a bajar las manos. Es como un boxeador que piensa que está ganando una pelea y entonces baja un poco las manos y recibe un golpe en la cara. Eso fue lo que le pasó a Israel. Ahora, a propósito, dejé para el final otro frente que no se habla. Pero yo quiero que ustedes, como personas que parte de ustedes por lo menos tiene que ver con cuestiones militares, lo entiendan. Israel tiene un problema interno. Israel tiene un problema interno que se llama los árabes israelíes, que son casi 2 millones de personas, que son un 21-22% de la población y que son palestinos. No solamente son palestinos, son parientes, primos, familiares de los que están del otro lado de la frontera. Ahora, eso crea
dos problemas a Israel. Ante todo diré que por cuestiones históricas, los palestinos que viven en Israel viven en las zonas fronterizas, al tiempo que en la zona cercana al mar Mediterráneo viven generalmente los judíos. Así fue también la partición en el 47 que hizo las Naciones Unidas. Ahora, ¿qué significa eso? Eso significa que en el momento que Israel baja los brazos, como dije antes, existe la posibilidad de que parte de esa población que vive en la frontera tenga ciertos contactos no a favor de Israel con las poblaciones del otro lado de la frontera. Dije 80 metros, 100 metros, 200 metros, 150 metros. Esa población puede ser en determinados momentos entendida como una posibilidad de lo que se llegaría a llamar quinta columna. Y aquí les tengo algo para decirles que supuestamente ustedes no escucharon, porque la prensa en Occidente no tiende a decirlo. En el año 2021 fue el último encuentro de Israel con el Hamas. En las ciudades conjuntas de Israel, en las cuales viven judíos y árabes, y hay unas 4 o 5 conversas, en Tiberia, en Jaffa, en Haifa, en Jerusalén, en Ramle, no Ramallah, que es de los palestinos, pero sí en Ramle, ¿sí? Ahí viven juntos judíos y árabes. Parte de la población árabe de esos lugares comenzó a hacer problemas y a manifestarse y a prender coches y a prender casas y a hacer todo tipo de desbandes. Y hay otro. Como esa población vive muchas veces en lugares fronterizos, tiene la posibilidad, a través de manifestaciones populares que salen a las calles y a las rutas, de molestar el movimiento del ejército israelí cuando se dirige hacia la frontera. Y parte lo hace. Ahora, eso hace que la población mayoritaria judía desconfía de las intenciones de la población minoritaria árabe. Y yo digo desde el principio para no ser malentendido, no se habla de 2 millones de personas que se salen a manifestar, puede ser 20.000, pueden ser 30.000, pueden ser 5.000, pero pueden provocar problemas internos en Israel en una situación de guerra. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? En este momento está sucediendo algo así, presten atención. Israel tuvo un conflicto en el 48 con los palestinos. Israel ganó ese conflicto, no solamente con los palestinos, pero también con los palestinos. Israel ganó esa guerra y parte de los palestinos fueron idos, como se diría en castellano, mal dicho, o fueron idos o se fueron de Israel a otros países y empezó el problema de los refugiados palestinos. Los refugiados palestinos que se fueron de la zona sur de Israel pasaron a ser los refugiados palestinos que están ahora en Gaza y que están peleando contra Israel. El conflicto continúa, 75 años más tarde el conflicto continúa. Y esa gente, lamentablemente, esa gente fue la que entró en Israel el 7/10. ¿Por qué? Porque es completamente comprensible que gente que tiene un conflicto y que se siente de que Israel los echó, digamos así, del lugar donde estaban viviendo, que esa gente tenga sentimientos no simpáticos, digamos así, contra Israel. Lo que no puede justificar una guerra, no justifica la brutalidad de lo que sucedió. Ahora, en este momento, como lo insinuó, dijo el general, en este momento esa población es desplazada para alejarla de la población israelí, después de lo que sucedió, para agrandar la profundidad estratégica de Israel en la zona, después de lo que sucedió. Ahora, esa gente, desde el punto de vista de Israel,
debe ser desplazada. A nivel general, la mayor parte de la población piensa que debe ser así. Y eso hace dos cosas. Eso hace que también la población judía de Israel, que como dije es la mayoría, espera que la población árabe de Israel, que como dije es la minoría, se identifique con la lucha de Israel en contra de la gente que entró en Israel, en contra de los que asesinaron, en contra de los que mataron, entre otras cosas, a lo mejor ustedes no lo saben, a 17 árabes israelíes en la entrada del 1400, en la que mataron a casi 1.400 judíos, a 1.400 judíos. Murieron 17 árabes israelíes. Ahora, la población israelí judía espera de la población árabe de Israel, y eso tiene que ver con el tema del día, espera que haya una identificación. Para ellos es difícil, es difícil. Ellos tienen una nacionalidad israelí, tienen documento israelí, pero forman parte del pueblo palestino. Es comprensible. Pero la mayoría de Israel en estos momentos desconfía mucho, mucho de la falta de apoyo de la población árabe israelí en relación a la seguridad del Estado. Y eso va a influir en el futuro. Ahora, yo no sé cómo va a terminar el asunto y yo no soy general y no soy un alto oficial y soy un civil, a pesar de que cuando tuve que estar, estuve en guerras, pero es evidente que lo que sucedió va a ya empeorar las relaciones entre los judíos y los árabes dentro de Israel, y no solamente eso, sino que si hubo hasta este momento, hasta hace unos años, en Israel, quienes apoyaron la posibilidad de los dos estados, es decir, lo que se llamaría la izquierda israelí, esa gente desapareció. Una, porque la gente que fue asesinada el 7 de octubre fue justamente esa gente. Esa gente fue la gente de izquierda de Israel, lo que se llama los kibbutzim. Son gente socialista, son gente liberal, son gente de confraternidad de los pueblos, son gente que tuvo en su juventud, las viejitas esas que ustedes están viendo ahora, son viejitas que a los 20 años, ¿cómo se dice en castellano? Hablaban con términos marxistas, porque hablaban de los pueblos y de los proletarios de todos los mundos, unámonos de todo el mundo, unámonos y todo eso. Esa gente hoy en día, entre que fue masacrada y lo que sucedió con Hamas, perdió como en la guerra, como se diría, perdió también su confianza en la posibilidad de los dos estados. Con lo cual, y con esto voy a terminar, antes de que a alguien se le ocurra decirme que tengo que terminar, con lo cual, lo que va a pasar de que en algún momento va a terminar la guerra. Y cuando termine la guerra, como bien dijo el general, van a empezar a hacer cuentas de quién hizo esto y quién no hizo esto y quién no hizo esto y quién no. Ahora, puede ser que Netanyahu deje de estar, puede ser que Netanyahu continúe estando. Lo que es seguro es que la población, no hablo de la población árabe, porque la población árabe tiende a votar a candidatos que le pertenecen, la población judía va a votar más a la derecha de lo que votó hasta ahora. Es decir, quien piensa que como consecuencia de la guerra va a poder conseguir que la población israelí apoye a la solución de los dos estados, se puede ir olvidando de eso. No va a haber eso. Eso no va a ocurrir. Y ahora, terminé mis 20 minutos. Sí, lamentablemente sí. Nos Bueno, encantaría seguir entonces, si alguien escuchándole. me va a querer preguntar algo antes, después, yo Sí, estoy dispuesto a responder. ¿Está bien? Muchas muy gracias bien. por la posibilidad de explicar. Muchísimas gracias a usted, señor Samir. Muchas gracias.